Hola, soy el doctor Edson Serrano, traumatólogo de Neomédica, y el día de hoy vamos a hablar de las lesiones deportivas más frecuentes en la rodilla. Cualquiera que practica deporte puede tener dolor de rodilla, pero dentro de la rodilla tenemos muchas estructuras anatómicas que se pueden lesionar. Hablamos del ligamento colateral interno, que está en la parte media, del ligamento colateral externo. Este en realidad es un ligamento, pero nosotros le llamamos tendón rotuliano. Todas estas estructuras se pueden romper o se pueden distender o simplemente se pueden estirar durante la actividad deportiva. Pero también cuando existe un giro brusco en la rodilla, se puede lesionar el cartílago articular. Hay otros ligamentos que se pueden lesionar, como es el ligamento cruzado anterior, que lo tenemos dentro de la rodilla, en esta zona, o el ligamento cruzado posterior, que lo vemos en la parte posterior. Estos ligamentos generalmente se lesionan cuando la rodilla está completamente fija y el fémur gira hacia atrás o hacia adelante, de tal forma que hace tracción y puede romper parcial o totalmente este ligamento. Las lesiones más frecuentes de la rodilla son los desgarros meniscales. Los meniscos son unas estructuras de un tejido especializado parecido al cartílago que está ubicado entre ambos huesos de la rodilla, o lesiones del cartílago. Los síntomas, ¿cuáles son? Una vez que el deportista ha hecho actividad, presenta dolor, obviamente, inmediatamente después de la lesión, y generalmente este dolor se acompaña de una limitación funcional que inicialmente, dependiendo del grado de la lesión, no es tan notoria porque el deportista está caliente y no siente mucho dolor. Ya los síntomas pueden venirse después de que ya ha realizado la actividad deportiva o después del partido. Puede presentar un incremento del volumen de la rodilla o limitación funcional y el dolor puede incrementarse. Esta rodilla está envuelta por una cápsula articular. Esta cápsula tiene un tapiz interno, es decir, un recubrimiento interno que se llama sinovia. Este tejido sinovial es un tejido altamente especializado que tiene la función de producir un líquido dentro de la rodilla, se llama el líquido sinovial. Este líquido sinovial se produce en forma permanente y se reabsorbe también permanentemente, es decir, está en continua circulación. Cuando una estructura dentro de la rodilla se lesiona, este tejido especializado sinovia se inflama y produce mayor cantidad de líquido. Cuando se rompe, ojo, cuando se rompe el ligamento, cuando se rompe el menisco, produce un sangrado y ese sangrado se acumula dentro de la articulación y a eso le llaman derrame de líquido. En realidad no es un derrame, simplemente se ha producido mayor cantidad de líquido en algunos eventos inflamatorios o se ha acumulado sangre producto de una lesión, de una ruptura, ya sea del menisco o del ligamento. Lo recomendable es drenar esa sangre o drenar ese líquido para aliviar los síntomas del paciente y poder recuperarlo más pronto. Una vez que se hace el drenaje, el paciente siente un gran alivio del dolor y una mejor función de la rodilla. Obviamente que no se va a curar las estructuras que se han lesionado, pero ya es una primera aproximación del tratamiento. Dentro de los síntomas que pueden tener los deportistas son los chasquidos articulares, es decir, una persona que digamos ha tenido un evento y le dolió y después se recuperó y hay un chasquido articular que se acompaña de dolor, hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque puede ser una parte del menisco, el menisco es esta estructura de acá, que se ha roto y se ha desprendido. Ese fragmento roto del menisco se puede comportar como un cuerpo extraño. Es como si una persona tuviera una piedra en el zapato y esa piedrita está ocasionando un desgaste. Cuando ocurre esta ruptura del menisco, va a desgastar el cartílago y va a producir una artrosis prematura. Cuando las personas, además de tener dolor, tienen inestabilidad, es decir, cuando está caminando de un momento a otro siente falseo, como que se le va la rodilla, eso se llama falseo o inestabilidad de rodilla. Ese es un síntoma característico de una ruptura del ligamento cruzado. Puede ser de un solo ligamento cruzado o de los dos ligamentos cruzados, del cruzado anterior y del cruzado posterior. En esta oportunidad, cuando se rompe el ligamento, este ligamento lamentablemente no tiene capacidad de recuperarse solo, es decir, no se cicatriza. Cuando se rompe, es necesario hacer un tratamiento de una reconstrucción completa del ligamento cruzado anterior
para poder restituir la anatomía. Cuando existen lesiones del cartílago, las lesiones del cartílago pueden ser de diferente tipo. Cuando son lesiones pequeñas o puntiformes, se hacen tratamientos solamente de condroplastía, es decir, una limpieza del cartílago, pero cuando se pierde una gran parte del cartílago, puede tener una sensación de cuerpo extraño dentro de la rodilla, una sensación de falseo o un crujido articular. Si este crujido se acompaña de dolor, es necesario que vayan donde su médico. Les va a pedir una radiografía como una aproximación inicial. En algunas ocasiones pedimos ecografías para evaluar estructuras que son muy superficiales, pero en la mayor parte de las ocasiones en los deportistas jóvenes pedimos resonancias magnéticas. Una vez que establecemos el diagnóstico del paciente, hacemos el tratamiento adecuado. Los pacientes que tienen desgarros meniscales, si es un desgarro meniscal vertical, es decir, que la ruptura se ocasiona a este nivel con un desprendimiento de un fragmento de un menisco, se comporta como un cuerpo extraño, lo ideal es hacer una cirugía que se llama artroscopía de rodilla. Esta cirugía es una cirugía mínimamente invasiva que consiste en realizar una incisión de 0.5 centímetros, medio centímetro, se introduce una cámara, o esa cámara nos proyecta una imagen en un monitor de televisión y nosotros con unas pinzas especiales podemos retirar ese menisco y remodelar la parte de menisco que queda. El objetivo es dejar la mayor cantidad de menisco. Este menisco tiene tres zonas. Una zona que está bien pegada a la cápsula articular nos permite hacer una sutura meniscal. La mayor parte de las veces tratamos de conservar el menisco, siempre y cuando las lesiones son recientes, pero cuando las lesiones tienen mucho tiempo y la localización es una localización en la que no se va a cicatrizar, preferimos retirar el menisco que se comporta como un cuerpo extraño. Otro tipo de lesiones, como son las lesiones ligamentarias, cuando se lesiona, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, hacemos una reconstrucción completa de este ligamento. ¿Con qué lo reconstruimos? Con un tendón que retiramos de la misma rodilla, que se llaman isquiotibiales, que no lo utilizamos mucho para otras zonas, o en algunas ocasiones, en zonas indicadas, podemos utilizar injertos que son injertos de cadáver. Es una cirugía de rápida recuperación, lo único que necesita un periodo de rehabilitación bastante prolongado. Si es que la lesión es una lesión de cartílago, también mediante la artroscopía se puede hacer una condroplastía o una limpieza de la lesión, y si la lesión es muy grande necesitamos hacer un injerto, es decir, sacar una zona de cartílago y de hueso. Por ejemplo, la retiramos de esta zona que no la utilizamos mucho, hacemos una perforación en esa zona y lo injertamos mediante técnicas mínimamente invasivas, o en algunas oportunidades lo realizamos haciendo una pequeña artrotomía o una apertura de la cápsula articular para poder colocar ese injerto dentro de la rodilla. Pero también hay lesiones deportivas que se pueden tratar sin cirugía. Hay algunas lesiones del menisco que no son verticales sino son horizontales. Si no produce inestabilidad, muchas de estas lesiones meniscales se manejan con fisioterapia. La fisioterapia en que ayuda, fortalece toda la musculatura que está alrededor de la rodilla y compensa este tipo de lesiones. No las soluciona. La fuerza va a ir un poco más a la parte muscular y no tanto a la zona que está lesionada. Las lesiones ligamentarias en ligamentos cruzados anteriores en personas mayores de 50 años, evaluamos si es que con un tratamiento médico pueden ir bien, con un buen fortalecimiento muscular puede compensar. Una ruptura del ligamento colateral interno, en los deportistas que son amateur o deportistas de fin de semana, generalmente es un tratamiento ortopédico, es decir, se les coloca una inmovilización con un yeso en una sola posición para que no haga este esfuerzo y no fuercen este ligamento, y este ligamento tiene la capacidad de cicatrizar. Y luego, terapia física adecuada. Hay otro tipo de lesiones deportivas que afectan a este tendón, que es el tendón rotuliano, se llama tendinosis del tendón rotuliano. La mayor parte de las veces esa tendinosis se trata con tratamientos de fisioterapia y tratamiento de onda de choque, tratando de mejorar la calidad del tendón a ese nivel, y después de una terapia física que se llama con ejercicios excéntricos en especial para poder mejorar la calidad de ese tendón. Espero que esta explicación les sea de utilidad para aquellas personas que tienen este tipo de lesiones. Señor, señora, si usted padece o ha padecido o conoce a alguna persona que
tuvo alguno de estos problemas deportivos en la rodilla, estamos para servirlos. Los teléfonos aparecen en pantalla, también aparecen en el fanpage. Y cuando gusten, estamos para servirlos en cualquier consulta que pudieran tener.